¿Cómo está? Inicia Es Noticia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya le cuento. Es Noticia Argentina. Este martes el fiscal Gabriel de Vedia se pronunció a favor de un amparo interpuesto ante la justicia para solicitar como medida cautelar la restitución a sus puestos a los 354 trabajadores despedidos de la agencia Telam. Pero el gobierno de Mauricio Macri sigue yendo en dirección contraria. Ordenó no contratar personal público hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha en que finalizaría su mandato. Le vamos a ampliar en breve. También es noticia Venezuela, el viaje del presidente Nicolás Maduro a Turquía en el contexto de la toma de posesión del jefe de Estado Recep Tayyip Erdogan ha permitido estrechar no solo sus relaciones políticas y diplomáticas, sino también establecer nexos económicos y comerciales con el país euroasiático. Le contamos. Y es noticia Nicaragua. Habitantes del municipio de Iriamba, en Carazo, denunciaron la complicidad de la Iglesia Católica en los hechos de violencia que han afectado al país desde hace 3 meses. La manifestación da cuenta de que una parte importante de la feligresía nicaragüense rechaza que miembros de la Iglesia hayan tomado postura por la parte violenta del conflicto. Le ampliamos en minutos. Acompáñenos. Es noticia Argentina. El fiscal Gabriel de Vedia se pronunció hoy a favor de un amparo interpuesto ante la justicia para solicitar como medida cautelar la restitución a sus puestos de los 354 trabajadores despedidos de la agencia Telam. Pero el gobierno de Mauricio Macri, le decíamos, sigue yendo en dirección contraria. Ordenó no contratar personal público hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha en que finalizaría su mandato. Este martes, el gobierno argentino publicó en un boletín oficial el decreto del presidente Mauricio Macri en el que ordena no contratar personal público hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha en que el mandatario finalizaría sus funciones. La decisión alcanza a toda la estructura del Estado, excepto a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las universidades nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Aunque la medida se presentó solo como un freno a las contrataciones estatales, también oficializa una ola de despidos masivos. El artículo 3 del documento deja sin efecto los convenios de servicios de asistencia técnica celebrados con las universidades públicas y privadas del país a partir del 1 de enero de 2019. Esto dejaría sin empleo a los más de 6.000 trabajadores que, según los gremios estatales, están contratados bajo esta modalidad. En respuesta, el Ministerio de Modernización aseguró que son solo 5.800 los trabajadores contratados bajo la figura de asistencia técnica y que al cumplirse la fecha serían contratados bajo otra modalidad. Sin embargo, esto contradice lo dispuesto en el primer artículo del decreto que prohíbe nuevas contrataciones de personal de cualquier naturaleza. El ajuste laboral había sido anunciado el pasado mes por el ministro de Modernización Andrés Ibarra y el titular de Hacienda Nicolás Dujovne. Mediante un comunicado, el gobierno recordó que la medida va en línea con su meta de 1.3% de déficit fiscal fijada para 2019, tras el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional que incluye un préstamo de $50.000 millones. El decreto se suma a otros múltiples casos de despidos masivos durante el gobierno actual. El más reciente, los 354 trabajadores despedidos de la agencia Telam, caso sobre el que este martes el fiscal Gabriel de Vedia se pronunció de manera favorable respecto a un amparo interpuesto ante la Justicia Nacional del Trabajo en el que se solicita como medida cautelar la restitución en sus puestos de trabajo. La víspera, cientos de argentinos marcharon por las calles de Buenos Aires bajo el lema «La patria no se rinde», para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las políticas económicas del gobierno. Para los manifestantes, el pacto con el FMI representa un modelo de dependencia política y económica con las grandes potencias extranjeras. Actualizamos la información, lo hacemos con Sabrina Roth. Ella nos amplía desde Jujuy. Te saludo, Sabrina. Cuéntanos más a propósito de estas, digamos, dos vertientes que acabamos de observar esta jornada en la Argentina. Por una parte, se pronuncia un fiscal a favor de los trabajadores despedidos de Telam, pero por otra, ¿cómo reacciona el gobierno de Macri? Publicando un boletín oficial donde dice que no habrá más trabajadores contratados por el Estado hasta final del gobierno de la Alianza Cambiemos.
Hola, Rey, buenas noches. Sí, esto hay que enmarcarlo, como también decían en el informe, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que desde diciembre del 2015, según datos de ATE Capital, de la Asociación de Trabajadores del Estado, fueron 24.824 los trabajadores estatales despedidos, y si se toma en cuenta los que renunciaron, los que ingresaron en el sistema de retiros voluntarios o fueron obligados a jubilarse, son en total 46.000 los trabajadores estatales que perdieron sus puestos de trabajo desde que asumió Mauricio Macri. Decían casi al final del informe, hablaban también de dependencia económica y política respecto de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y habría que decir también dependencia cultural. Me parece importante centrarse en el artículo número 3 de este decreto 632-2018 que suspende los convenios de asistencia técnica con las universidades. Estos convenios son centrales, son una fuente central también de financiamiento para las universidades, y lo que implica en definitiva es que todo tipo de consultoría que hasta ahora brindaban las universidades nacionales al Estado, al estar este decreto que prohíbe estos convenios de asistencia técnica, las consultorías se van a contratar a empresas privadas. En el 2004, Néstor Kirchner, en ocasión de la firma de convenios con universidades nacionales, recordaba que lo que le costó, no solo en términos económicos, sino en términos de pensamiento nacional, las consultorías que fueron contratadas en los 10, 15 años anteriores a su gobierno. Lo que implica este acuerdo, este decreto, en este punto, en este artículo número 3, además de financiamiento, tiene que ver también con la manera en que se produce conocimiento y en la manera en que se asesora también el Estado Nacional. Recordemos, Macri en su campaña dijo: ¿qué es esto de universidades públicas por todos lados? Y María Eugenia Vidal, una de las principales referentes de la Alianza Cambiemos, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, algunas semanas atrás cuestionó para qué tantas universidades en el conurbano bonaerense si los pobres no llegan a las universidades. Un dato que es desmentido por la realidad, porque a partir de la política de creación de universidades que fomentó Néstor y Cristina Kirchner, muchísimas familias que antes no habían tenido acceso a la universidad pública pudieron hacerlo gracias a esta proliferación de universidades. Muchísimas gracias, Sabrina, por este reporte, además muy bien contextualizado. Hasta la próxima. Sabrina Roth nos acompañaba desde Jujuy, en la Argentina. Y de allí pasamos al análisis. Contamos con Cristian Andrés Nieto. Él es economista, especialista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. En primer lugar, ¿cómo entender que mientras un fiscal falla a favor de la restitución de trabajadores, en este caso la agencia de noticias Telam, aparece un boletín oficial del gobierno que restringe las contrataciones públicas específicamente hasta el fin de la gestión de Macri en 2019? O sea, estamos hablando de cerca de 6.000 personas que se verían perjudicadas. ¿Se trata entonces de una patente de corso del Ejecutivo para continuar con la ola de despidos? En realidad es una concepción ideológica de que hay que achicar el Estado porque el Estado es bobo, asigna mal, hay que correrlo del control de la economía y de brindar servicios. Es un poco, en realidad es un decreto más abarcativo, no solamente con el congelamiento del ingreso de nuevos trabajadores, de prestar menos servicio al Estado, también eliminar 6.000 puestos de trabajo, que son técnicos formados en el área pública, o sea que es capital humano que se pierde, pero también abarca otros puntos el decreto, que también tiene como señales que son más de maquillaje o de tribuna, como se dice en el término futbolero, que es también el recorte de viáticos, de bonificaciones y premios, el tema de que rever la flota de autos oficiales que tienen con los choferes, los funcionarios públicos, el viaje al exterior. Es más un signo que da con este decreto el gobierno nacional, digamos, la actual gestión de Mauricio Macri, para recortar. En pesos son 25.000 millones de pesos, en dólares 870 millones de dólares. Pero en realidad no es el fondo del ajuste, digamos, es una señal que envía el gobierno, pero en realidad el grueso del ajuste viene con el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional, que ahí viene un ajuste grueso del Estado
que es un ajuste de casi 8.700 millones de dólares, o sea, 10 veces más de lo que estamos hablando ahora, y que ahí recorta lo que es subsidio a la luz, al gas, al transporte público, se disminuye la obra pública, se reduce un 15% en términos reales la cantidad de bienes y servicios que compra el Estado, o sea, significa menos Estado, o sea, es toda una consonancia de acciones que va direccionando el gobierno nacional hoy en achicar el Estado, pero con particularidades. Cuando vemos, para cruzar con el presupuesto nacional, la partida de lo que es sueldos de empleados públicos es 11% del presupuesto nacional. El grueso del Estado argentino es casi la mitad de lo que se gasta en ANSES, o sea, las jubilaciones y asignaciones para niños que gasta el Estado. Y después la otra gran partida también es los subsidios, que era antes la segunda gran partida, hoy se achicó a la mitad, pero con la particularidad. Se duplicó la participación de los servicios de deuda externa, pasó de ser el 7% de lo que gastaba el Estado, hoy al ser el 14%. O sea, después de ANSES, el principal rubro que gasta el Estado es en pagar deuda. Y no es deuda para mejorar, digamos, la calidad de vida de los argentinos, dar más prestaciones de servicio, no. Es para, principalmente abocado a un juego financiero, que se dice una timba, que sirve para traer dólares, que es un negocio con una de las tasas más altas del mundo, le asegura los dólares, que después las empresas o los argentinos que tienen alto poder adquisitivo se hacen esos dólares y los fugan afuera, y los argentinos como conjunto estamos cada vez más endeudados y encima con un Estado más chico, con menos personal y con menos prestaciones de servicio. Así que el problema es más profundo todavía que lo que fue este. Estamos sometiendo a valoración este tema, Cristian, justamente un día después de conmemorarse la independencia en la Argentina. ¿De qué independencia estamos hablando? ¿Está hablando Mauricio Macri por cabeza propia? ¿Está obrando por pensamiento propio? ¿O es sencillamente Christine Lagarde quien le dicta lo que debe hacer? Y hoy en día, a través del acuerdo que se logró con el Fondo Monetario Internacional, un documento más de 33 páginas, que no solamente hay objetivos que fija el gobierno nacional que va a cumplir para asegurar que va a pagar el Fondo Monetario Internacional, porque es eso, dejo de hacer rutas, dejo de comprar medicamentos para los hospitales públicos para asegurarle los dólares al Fondo Monetario Internacional y a los inversores o a los fondos comunes de inversión que vinieron a timbiar a la Argentina. Entonces es muy complejo, digamos, porque hoy Argentina es la historia de Latinoamérica, del mundo, de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. O sea, cuando vos te endeudás, no es nada más como te endeudás con un banco que tenés que pagar. El endeudamiento, la deuda externa, es también sometimiento de soberanía, porque hoy, para recibir esos dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, el Estado argentino tuvo que relegar decisiones de política doméstica en pos de que quería escuchar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, justo como bien nombrás vos, en el marco de lo que fue un nuevo aniversario del Día de la Independencia, particularmente Argentina hoy se encuentra perdiendo independencia y soberanía económica. Ahora, Cristian, algo que también nos llama poderosamente la atención y que aparece justamente en nuestro informe es que el Ministerio de Modernización aseguró que los casi 6.000 trabajadores en riesgo de perder sus puestos serían contratados bajo otra modalidad. Pero el primer artículo del decreto prohíbe nuevas contrataciones del personal de cualquier naturaleza, dice textualmente. ¿Cómo calificar este doble rasero? Es como tratar al que no haya leído el primer artículo, de darle una esperanza a casi 6.000 personas, pero la única forma que van a poder entrar es si se alistan en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad o tienen algún otro organismo, se convierten en científicos, como los casos que no son. La realidad es que prácticamente sería una sentencia de despido para esos casi 6.000 trabajadores que, como hoy mencionaba anteriormente la compañera que habló antes que yo, la cantidad de trabajadores, casi 46.000 trabajadores menos. Supongamos que algunos respondían a la anterior gestión que eran cargos políticos. La realidad es que el grueso de esos trabajadores que se fueron del Estado eran gente que se había formado con una trayectoria en el Estado, que tienen conocimientos, particularidades, que brindaban servicios y que se achicó el Estado. O sea, son menos asistencia en los barrios. Por ejemplo, alguno de los programas que se achicó era Sonreír, un programa que daba el Ministerio de Salud, que era
se iba a los sectores más excluidos del territorio argentino, que es muy vasto, y se encargaba de darle todo lo que era protección bucodental y todo eso. Ese programa se achicó. Y eso no eran militantes, como alguno puede decir de la Cámara, no, eran odontólogos formados, profesionales, que se encargaban de subirse a una camioneta e ir adentro de las provincias más lejanas de la capital y a tratar de mejorar la dentadura de los niños. Eso fue lo que impactó que se achicó el Estado, no militantes del anterior gobierno. Cristian, muchísimas gracias por estas reflexiones para este espacio de Telesur. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, hasta luego. Chao. Vamos entonces a complementar esta información que nos daba el analista con otra que tenemos por acá del diario Página 12. Aquí se la presento. Despidos masivos por debajo de la mesa. Vamos a ver qué dice este artículo. El decreto de Macri dará de baja más de 6.000 contratos, complementando lo que decía el invitado. Además de congelar los ingresos a la Administración Pública Nacional hasta diciembre del año próximo, el decreto publicado hoy dejará sin trabajo a fin de año a más de 6.000 trabajadores precarizados. Es por la decisión del gobierno de eliminar las contrataciones de asistencia técnica a través de universidades. Nos lo contaba también Sabrina Roth. El recorte de trabajadores estatales oficializado esta mañana mediante el decreto 632 de 2018, con la firma del propio presidente Macri, incluyó de manera encubierta un anuncio de despidos masivos. Más de 6.000 trabajadores estatales precarizados se quedarán sin trabajo a partir del 19. Se trata de los empleados que actualmente están contratados mediante la modalidad de asistencia técnica a través de universidades, entre 6.000 y 7.000 empleados distribuidos en todas las áreas del Estado. Según especificó el decreto, todos los contratos celebrados con universidades, ya sean públicas o privadas, nacionales o provinciales, abro comillas, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019. Vea esta fotografía, lo dice todo, ¿cierto? Bueno, pues con ella nos vamos a la pausa. Al regreso estaremos hablando de Venezuela. El viaje del presidente Nicolás Maduro a Turquía en el contexto de la toma de posesión del también presidente Recep Tayyip Erdogan ha permitido estrechar no solo sus relaciones políticas y diplomáticas, sino también establecer nexos económicos y comerciales con el país euroasiático. Le contamos a la vuelta. Es noticia Venezuela, el viaje del presidente Nicolás Maduro al país euroasiático, me refiero específicamente a Turquía, en el contexto de la toma de posesión del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha permitido estrechar no solo sus relaciones políticas y diplomáticas, sino también establecer nexos económicos y comerciales. Le ampliamos. Avanzan las relaciones en materia económica entre Venezuela y Turquía. Luego de la toma de posesión del presidente Erdogan en Ankara, el jefe de Estado Nicolás Maduro participó junto a parte de su equipo de ministros en un foro de negocios en la ciudad de Estambul. El mandatario venezolano reconoció la importancia que tiene el país euroasiático como economía emergente en el mundo y su visión independentista e integradora. Turquía es una potencia intermedia, muy importante para el mundo que está emergiendo. Y nosotros soñamos desde América Latina y el Caribe consolidar nuestro camino de independencia nacional, consolidar el camino de la integración de América Latina y el Caribe para soñar en una Venezuela, en una América Latina potencia también. Durante el evento binacional, Maduro también hizo hincapié en la importancia de diversas áreas de la economía del país bolivariano. Estamos haciendo las inversiones para que Venezuela sea una potencia productora y exportadora de oro. Igualmente una de las primeras reservas en diamantes, cobre y mucho más. Así que
se nos abre un mundo entero, en donde ya hemos avanzado como nunca antes en los últimos meses, en la refinación, monetización del oro. El petro, como medio de pago con garantías reales, también fue puesto a disposición por el mandatario venezolano como un mecanismo para potenciar las relaciones económicas. En el campo de la interconexión aérea, destacó el establecimiento de una base de operaciones y la apertura de nuevas rutas de Turkish Airlines en el país. A finales del año pasado, Caracas y Ankara firmaron varios acuerdos en áreas como comercio y cooperación económica, desarrollo turístico, seguridad, agricultura y servicios aéreos. Según datos oficiales de la Embajada de Turquía en Venezuela, en los últimos años el país suramericano ha percibido más de $500 millones por concepto de exportaciones a Turquía en rubros como petróleo, hierro, madera y petroquímica. El presidente Maduro también sostuvo un importante encuentro con el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, en el que se abordaron temas vinculados con los acuerdos bilaterales en materia financiera, energética y militar. Asimismo, se reunió con el emir de Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, y el primer ministro de Palestina, Rami Hamdallah, para reafirmar diversos acuerdos de cooperación. 8, 7... Nuestro enviado especial a Ankara, Sergio Rodrigo, nos amplía. Saludos, Sergio, adelante. Muy buenas. Bueno, Venezuela y Turquía demuestran en un encuentro económico en Estambul las estrechas relaciones que se mantienen entre ambas naciones justo un día después de la proclamación de Recep Tayyip Erdogan como presidente de la República de Turquía. En Estambul se han encontrado, dentro de los acuerdos firmados tanto por parte de Venezuela como de Turquía, por parte también de los presidentes Nicolás Maduro y Recep Tayyip Erdogan, una agenda marcada dentro de los proyectos económicos en la que hoy en este foro de negocios han tratado sobre todo de buscar cuáles van a ser los sectores y cuáles van a ser sobre todo esta agenda económica marcada por ambas naciones. Por su parte, la delegación venezolana ha estado encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha insistido en estrechar esos lazos y sobre todo buscar acuerdos económicos entre ambas naciones. Por su parte, los representantes del gobierno turco han destacado que en esta nueva era política de Turquía debe haber una relación de amistad fuerte entre ambas naciones, sobre todo basada en la cooperación económica. De momento se van a emplazar para un nuevo acuerdo económico en septiembre dentro de esta agenda marcada entre ambas naciones que estrechan lazos y que se demuestra y se escenifica en Estambul justo un día después de esta proclamación por 5 años del mandato del nuevo presidente de la República Presidencialista de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Muchas gracias, Sergio. Pasamos al análisis. Para ello nos acompaña en nuestro estudio Francisco González, abogado, experto en temas relacionados con sistemas de integración. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Saludos. Gracias por la invitación, Adelante. Gracias a usted por estar con nosotros. Sí. Bueno, Venezuela sigue fortaleciendo sus lazos allende los mares, tal como hemos estado viendo. ¿Qué mensaje le envía entonces el gobierno del presidente Nicolás Maduro a quienes han apostado a someter al país suramericano con arbitrarias sanciones económicas? Bueno, yo creo que esto es muy importante por el simple hecho de que Turquía recientemente, en el año 2016, sufrió por una crisis muy similar a la que ocurrió aquí en el año 2017. O sea que hay como cierto proceso de identificación entre ambos gobiernos. Sí, seguramente, porque los mismos quizás atacantes de lo que es el proceso turco, en este caso el gobierno de Erdogan, son los que están atacando a Venezuela. Y en ese sentido, Erdogan, si bien tenía una lógica de alianzas más proclive al occidentalismo, tanto en la Unión Europea, la parte de la OTAN, pero también con la lógica estadounidense, a partir de ese golpe de Estado auspiciado, por supuesto, desde Estados Unidos y de alianzas desde la Unión Europea, en 2016, Erdogan rompe con esa lógica y ahora se alía más con Rusia. Y lo vimos justo en el encuentro en el cual pues, gran parte del gobierno ruso, China y de los países no alineados estuvieron ahí en la toma de poder ayer, donde está el presidente Nicolás Maduro. Esto es un mensaje entonces no solamente de los nexos entre Turquía y Venezuela, sino entre Venezuela y otros países del Asia y de esa parte, digamos, más oriental de Europa, sí, al resto de Occidente. Diríamos que más bien Eurasia. Recordemos la zona de confluencia, el centro que Turquía representa, es prácticamente una bisagra entre Europa y Asia, y el Medio Oriente también. Tal cual. Bueno, sobre esta base, en el contexto de la visita del presidente Maduro por tierras turcas también fue propicio para llevar adelante lo que yo denomino la diplomacia del petro. Usted que ha estado tan relacionado con los temas en Venezuela, ¿cuál es el estado de salud del que goza la criptomoneda petro por estos días?
Sí, bueno, el petro es una propuesta que precisamente surge que dentro del cerco internacional económico que tiene el país y que surge de una propuesta privada, ¿verdad?, entre intercambio comercial entre privados, y ahora viene a romper esta criptodivisa, una lógica pero auspiciada del Estado. Digamos que lo novedoso de la experiencia del petro, que no es de este año, ojo, o del año pasado, el petro viene como una propuesta del comandante Chávez desde el año 2008, 2009, precisamente cuando estaba la crisis de la burbuja. El presidente Maduro la consolidó. Claro, la trajo a la realidad, y digamos que la propuesta inicial era lo que llamaban en esa época la propuesta que ya un poco Ecuador, Venezuela, y hubo intercambio en ese momento con la propuesta del Sucre, que era de intercambio regional, así como se creó la UNASUR, como se crea la CELAC. La propuesta del Sucre era la unificación continental a partir de una economía y de una moneda para el continente. Y el petro viene a ser, digamos, esa propuesta en la actualidad que quiere romper también con el cerco que tienen los bancos centrales y los bancos privados de los países más industrializados. Ahora, volviendo al tema de los nexos entre naciones, en este mismo contexto el presidente Maduro se reunió con Dmitry Medvedev, el ministro ruso. Sí. Se abordaron temas, por ejemplo, vinculados con los acuerdos bilaterales que ya venían desarrollando, específicamente en materia financiera, energética y militar. ¿Cómo se pone en práctica hoy por hoy esos vínculos entre Venezuela y la Federación de Rusia? En el plano concreto, en la realpolitik, como dicen, yo lo vería en términos de intercambio hasta de personas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos estudiantes. Sí, social. Tenemos muchos estudiantes civiles y militares que están estudiando en la Federación Rusa. Nosotros incluso en la universidad tenemos muchos compañeros y compañeras que están allá en Moscú, celebrando también el Mundial, pero haciendo también relaciones internacionales. Y en ese sentido, pues esas alianzas militares son las que, por un lado, este no es un encuentro, Rey, lo que te quiero decir, de presidente, solamente por una toma de poder. Es una nueva forma de ver la geopolítica internacional en la cual otros factores contrahegemónicos se están despertando y están auspiciando nuevas alianzas internacionales en las cuales entra Venezuela. En ese sentido, yo creo que también es un preámbulo a ese encuentro que va a tener pronto Putin ahí en Crimea con Donald Trump, en la cual nosotros lo venimos diciendo, no es que Donald Trump se sienta bien con ese tipo de vinculaciones, sino que se siente obligado por la crisis hegemónica que está sufriendo en este momento Estados Unidos y también la crisis que está sufriendo Europa en sí misma. ¿En qué sentido pudiera esta consolidación de relaciones, este nexo que, como usted bien dice, no solamente se basa en el tema económico y político, sino también hay como una relación de amistad, ¿no?, entre Venezuela y naciones como Rusia en el desescalamiento de tensiones entre Washington y Caracas? Sí, nosotros lo vemos a partir del ascenso de Trump en el poder. Creo que se han hecho algunas lecturas erráticas de la forma de cómo ocurre dicho proceso, porque lo cierto es que Trump surge en el poder en Estados Unidos precisamente por la pérdida de hegemonía del país dominante en el mundo, a partir de la caída de la URSS en los años 90, en la cual entra Rusia precisamente. Estados Unidos, y bueno, las tesis de Fukuyama y todo esto del fin de la historia, ¿verdad? Huntington con la guerra de civilizaciones, y resulta que eso no fue tal. La crisis que hubo en Estados Unidos fue de tal magnitud, la crisis neoliberal, que despertó también posibilidades de integración de lo que llaman el bolivarianismo en América Latina. Exacto. Ahí tenemos que en Mar del Plata hubo una inflexión donde los gobiernos con Néstor, Lula, Chávez en aquel momento generaron tal alianza que generó luego instituciones de integración como la UNASUR, la CELAC y luego otras como Mercosur, que si bien venía a las caídas, pero que hay un resurgimiento del Mercosur en aquel momento. Y en ese sentido, esa nueva forma de integración continental viene un poco a hacerle contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos en la región. Y claro, digamos que con los cambios que hubo, con la llegada de Macri al poder, luego el problema en Brasil con Temer y eso se fue reconfigurando, y a partir de ahí se pensaba que con la llegada de Trump los neoliberales o los ultraliberales como Peña Nieto y otros estaban celebrando. Ya, llegó uno más a la cancha y resulta que no fue así. Trump es parte de la crisis de Estados Unidos y se muestra en el tipo de vinculaciones que tiene que ser a nivel internacional. Ahora bien, justamente con esos vínculos, le repregunto, el nexo que existe entre Donald Trump y Vladimir Putin, y por otra parte Vladimir Putin con el presidente Maduro, ¿pudiera convertirse Rusia como en la bisagra que pudiera desescalar las tensiones entre Caracas y el país del norte? Yo te digo que... Alentada justamente por Washington, esas tensiones. Yo creo que esa es la gran pregunta, porque más que
yo creo que viene ocurriendo de manera incipiente. Lo vimos, por ejemplo, con Corea del Norte. Ajá. Si bien la relación... Algo que parecía imposible. Bueno, el año pasado que estuvimos acá justamente en plena crisis en Venezuela de lo que fue las guarimbas, y no sé, por el problema interno de Venezuela no se veía lo que estaba pasando en esa zona de la península coreana, que era el problema mundial realmente, que estábamos al borde de una guerra termonuclear, la cual hubiese extinguido toda la raza humana. Y ahora ves el Twitter de Trump y que está diciendo Trump, no, que gracias a su gestión no estamos en una guerra nuclear. Menos mal que no. Pero lo cierto de eso es que eso te demuestra que se tienen que tejer nuevas posibilidades de alianza. Nosotros lo hemos dicho sin ningún tipo de complejo, porque es una situación donde Estados Unidos ha perdido esa hegemonía y donde vemos que esa guerra comercial que se acaba de desatar tanto con China, pero sobre todo con la Unión Europea, y ves que Angela Merkel y Trump no se soportan ya en esos eventos internacionales, porque Angela Merkel representa el neoliberalismo más ultranza dentro de la Unión Europea. Y de una manera más moderada, Justin Trudeau en Canadá. Sí, de otra manera, pero al final esa agenda la cual construye Estados Unidos, que es lo irónico de todo esto, que la construye Estados Unidos desde Reagan, pasando por los Clinton, por Bush, por todo. Trump viene a romper con esa dinámica en este momento y él mismo está atado a esa guerra interna que le tienen allí por plantear una especie de nacionalismo empresarial, una cuestión ahí bien híbrida, extraña, pero que lo está haciendo. Pues. En esa lógica que hay allí, pues choca con los intereses de la Unión Europea, buscando el American First, que lo hizo en la campaña hoy. Y en ese sentido yo creo que allí, nada, el tema de Putin es muy relevante porque es una reconfiguración y sobre todo en Eurasia, donde Erdogan, que si bien en un principio estaba aliado con Estados Unidos y estaba aliado con la Unión Europea, a partir del golpe de Estado de 2016 rompe con esas alianzas y comienza esta nueva etapa. Eso fue aliado con la Unión Europea y aliado con Estados Unidos. No solo aliado, era parte de la OTAN. Parte de la OTAN. Y de hecho, la petición que tenía hace años el mismo gobierno de Erdogan para ser parte de la Unión Europea, el Estado número 29, son 28, cosa que no se dio, y menos después del golpe. Y si ves las declaraciones recientes de Erdogan con respecto a Estados Unidos o con respecto a la Unión Europea, son de total, es un apartado total, pues no hay una vinculación política coherente ni buena en este momento entre esos países. Y en ese sentido, allí entra esa nueva confluencia, nosotros preferimos decir esas nuevas contrahegemonías que están surgiendo a partir de este renacer de Rusia. ¿Por qué se caracterizan esas nuevas contrahegemonías? ¿Por no tener una sola cabeza, sino múltiples? Sí, porque es como los problemas sistémicos del sistema mundo. Es decir, nosotros también, eso lo venimos analizando hace algún tiempo, ¿no? Cómo el desgaste del sistema neoliberal, y eso tiene que ver con el desgaste a su vez de la hegemonía que tiene Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial del 45, y hubo un desgaste de la misma a partir de los años 70. Entonces, ese liberalismo... ¿Qué provocó ese desgaste en Estados Unidos? Lo que fue el cambio a un tipo de capitalismo de una manera quizás más radical. Neoliberal, transnacionalizada, los bancos, el sistema transnacional financiero. Es decir, se fue rompiendo una lógica quizás de capital más industrial, lo que llamaban las ciudades industriales en Estados Unidos, como Chicago, Detroit, que fue la otra hora madre de los motores, ¿verdad? Del modernismo. Sí, del modernismo, The American Way of Life de los años 50, que era el modo de vida de exportación, que era que todo el mundo se quería ir a vivir a Estados Unidos. Eso se vino a menos. Y ese modo de producción industrial que fue el hegemón de Estados Unidos, que Trump quiere tratar de volver a esa lógica, inmediatamente choca con esa nueva construcción que se da después de Reagan, con Margaret Thatcher, esa construcción neoliberal que transnacionalizó lo que fue el modo de vida norteamericano de aquella otra, Estados Unidos. Entonces es un problema muy complejo. Cuando Donald Trump asciende al poder, nosotros lo dijimos, Rey, el primero que levanta el teléfono y lo saluda es Vladimir Putin, primero que lo saluda. Entonces, ¿qué pasa allí? Algunos lo comentaron en América Latina. Uno de los primeros que lo comenta, aparte de nosotros acá, fue el vicepresidente de Bolivia. Él escribió un artículo muy bueno que lo recomendamos, donde decía que Donald Trump era el sepulturero del sistema neoliberal. Y así otros. En Argentina se discutió mucho en las universidades. Y aquí en un principio quizás había muchas resistencias a ver eso, pero poco a poco en Venezuela y en otros espacios se ha venido consolidando esta otra visión de la crisis del sistema neoliberal, que es el trasfondo del problema, ¿no? Que es lo que hace que se generen estas nuevas tendencias políticas, como la que aparece Trump, por supuesto, pero que también se genera en la Unión Europea, donde hay una ruptura entre los ultranacionalistas
quizás los de ultraderecha, pero también los neoliberales que se mantienen todavía hegemónicos, donde está Angela Merkel, Emmanuel Macron, pero está Theresa May, que tiene una tendencia más nacionalista, que es la que se empata un poco con la onda de Trump, y así va como generando ese hay una especie de polarización nueva de estos últimos 2-3 años quizás, que se está dando en Europa, que no ocurría anteriormente era quizás más lo que era el acuerdo de bipartidos, donde socialdemocracia, social cristiano se repartían el poder, pero que eso ya se desgastó con la crisis del 2008-2009. Claro, no hay una línea de pensamiento única. No, porque las líneas de pensamiento quizás más socialdemócrata, social cristiana de los años 90, que era la imperante, se vinieron desgastando y eso ya en la actualidad prácticamente son inexistentes. Eso se vio claramente con la crisis en Grecia, cuando aparece Syriza, pero después en España. En España cuando aparece Podemos, pero también con el problema de Cataluña, la caída prácticamente reciente de Rajoy. O sea, demuestra cómo el sistema neoliberal europeo y en los partidos que representan... Por lo menos ese segmento más rancio. Claro, los partidos... Es que no eran así. Eran... Es que el problema de Europa hay que entenderla es que justamente después de la Segunda Guerra Mundial los países que se estaban matando con esos ultranacionalismos, el fascismo italiano, el problema del nazismo en Alemania, y eso fue, digamos, decantando más bien hacia los años 90 con el neoliberalismo internacional, hacia una pérdida de identidad de los partidos dominantes de la época. Entonces ya cuando comienzan los años 2000 las crisis, primero de la burbuja de Estados Unidos y luego que repercute en Europa, allí ya vemos que esos partidos que otrora defendían, digamos, solidaridad, unificación, integración continental, que ese fue un modelo, ojo. El modelo europeo fue un modelo de Jean Monnet, ¿sí? Incluso hasta de Gaulle, que en un principio no está de acuerdo, pero que fue lo que logró paliar, por un lado, lo que el resurgimiento de los ultranacionalismos, como en Alemania, pero también era un contrapeso, como ellos lo veían, ojo, a la expansión de la URSS, lo que era el mundo bipolar de la época, ¿no? Bueno, mucho pudiéramos estar hablando esta noche, ¿no? Sobre la historia contemporánea. Francisco, muchísimas gracias. Queda la invitación para una próxima emisión. Gracias a usted. Francisco González nos acompañaba, experto en temas relacionados con sistemas de integración. Vamos a otra pausa. Al regreso, es noticia Nicaragua. Habitantes del municipio de Iriamba, en Carazo, denunciaron la complicidad de la Iglesia Católica en hechos de violencia que han afectado al país desde hace 3 meses. La manifestación da cuenta de que una parte importante de la feligresía rechaza que miembros de la iglesia hayan tomado postura por la parte violenta del conflicto. Le vamos a ampliar en solo minutos, no se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso, es noticia Nicaragua. Habitantes del municipio de Iriamba, en Carazo, denunciaron la complicidad de la Iglesia Católica en los hechos de violencia que han afectado al país desde hace 3 meses. La manifestación da cuenta de que una parte importante de la feligresía nicaragüense rechaza que miembros de la Iglesia hayan tomado postura, se hayan parcializado hacia ese sector violento del conflicto. Los manifestantes se movilizaron hacia la Basílica Menor de San Sebastián para reclamarle al párroco César Castillo la entrega del templo que afirman fue utilizado para darles refugio a los grupos violentos que impidieron la libre circulación de la población por días. En una acción registrada a través de redes, algunos pobladores exigían a los sacerdotes entregar un supuesto lote de armas escondidas en el templo. En otro hecho, un grupo de sacerdotes encabezados por el cardenal Leopoldo Brenz, arzobispo de Managua, junto con el nuncio Monseñor Valdemar Stanislao, visitó hoy la ciudad luego de que la policía desmontara varios bloqueos de vías. A la llegada de la misión eclesiástica, acompañada por activistas de la oposición nicaragüense, varios habitantes les recriminaron a los prelados por su posición política ante la crisis que vive el país. Reclamaron su presencia tardía en la localidad en contraste con su ausencia durante los hechos violentos cuando ésta se encontraba inmovilizada y varios sandinistas fueron torturados, asesinados y vejados.
Los hechos expresan la voluntad de un sector de la población que no necesariamente abandona sus creencias, pero sí manifiesta sus posiciones en relación con la actuación de la Iglesia. Posturas que se dan en el contexto de meses de zozobra ante los ataques de los violentos. Medios de comunicación corporativos califican los hechos de ataques a los obispos valiéndose del sentimiento religioso de la mayoría de la población para atacar al gobierno del presidente Daniel Ortega y mellar su popularidad. Durante estos 3 meses de violencia, miembros de la Conferencia Episcopal, que funge como mediadora en el diálogo entre gobierno y sectores de oposición, han incitado públicamente a la desobediencia civil y han apoyado convocatorias a un paro nacional sin tomar en cuenta que una de sus consecuencias fue la pérdida de vidas humanas. Un tema que también vamos a someter a análisis en nuestro programa Es Noticia. Nos acompaña Sandino Asturias, él es coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, politólogo. ¿Cómo está, Sandino? Bien, buenas noches, Rey. Un abrazo. Un abrazo para usted también. Bueno, sobre la base de estas denuncias del pueblo nicaragüense contra los nexos, entre representantes de la Iglesia Católica y sectores violentos, le pregunto, ¿realmente ha estado el clero a favor de la paz en ese país centroamericano? Contextualizar en 2 términos el papel o el rol que se espera de la Iglesia Católica. En primer lugar, estamos hablando de un país profundamente religioso, donde la Iglesia Católica ha jugado roles desde la dictadura de Somoza, la revolución, incluso el apoyo a Daniel Ortega durante sus primeros 11 años de un sector de la Iglesia. Es decir, el papel y el rol de la Iglesia es fundamental para la vida de un país profundamente religioso. Y por eso es importantísimo el rol de mediador que tiene la Iglesia Católica y la importancia de la neutralidad que tiene que tener este sector frente a la violencia y frente al conflicto y a lo que todos apostamos a la paz en Nicaragua. Entonces, es muy cuestionable que la Iglesia se parcialice, que la Iglesia tome parte y sea partido en este gran conflicto, porque la única manera de encontrar el conflicto, de resolver el conflicto, es justamente por el diálogo. Segundo, con un papel neutral de la Iglesia Católica y que permita encontrar los cauces para que el país salga de esa violencia indiscriminada que está ocurriendo y se encauce hacia una salida pacífica y democrática de la situación que vive Nicaragua. Por lo tanto, es grave que haya una parcialidad de algunos religiosos, porque tampoco son todos, y también es grave porque el país le dio una función, tiene una función mediadora, y esa función mediadora parte de una neutralidad para poder resolver esta crisis que vive Nicaragua desde hace 3 meses. ¿Cómo podría, Sandino, incidir esto en el futuro de los diálogos por la paz y la reconciliación a los que ha llamado insistentemente el gobierno del presidente Daniel Ortega? Mira, justamente me parece que hay nuevos actores internacionales que han estado llegando al país, que han servido justamente de mediadores de los conflictos, de aclaración de las verdaderas situaciones que se están viviendo, de encauzar los responsables de la violencia que debe ser esclarecida, y es una responsabilidad de las instituciones resolver, encauzar el país hacia la paz y hacia el esclarecimiento de los hechos. Pero es fundamental que la Iglesia juegue un rol como le fue dado, un rol mediador, un rol facilitador, un rol que permita jugar un rol diferente en el diálogo de paz, y que realmente haya un diálogo de paz que resuelva los problemas que los nicaragüenses tienen. Pero ahora hay un acompañamiento internacional que debe contribuir a ir creando las garantías de paz, las garantías de justicia. Es muy importante que se desarrollen mecanismos de paz, de justicia, de diálogo, para poder salir pacíficamente de esta crisis. ¿No corre la Iglesia Católica, tras estas denuncias, el riesgo de deslegitimarse frente al pueblo nicaragüense en el contexto de diálogos de paz, Sandino? Por supuesto.
Por eso hacía el contexto, porque hace 3 meses la Iglesia Católica y una parte de la Iglesia Católica era la gran aliada del gobierno de Daniel Ortega, y el Monseñor Obando era el gran aliado de Daniel Ortega. Entonces, antes en la revolución hubo un grupo de religiosos muy importante que definió la lucha revolucionaria, y era la Iglesia Católica la que jugó un rol muy importante en la revolución. Por eso, los roles de la Iglesia Católica son determinantes para que el país pueda encauzar la paz. Efectivamente, si hay sectarización, si hay toma de posición, si hay un tema de que la Iglesia se convierte en un actor de activación y no el rol de mediador, entonces pierde la responsabilidad y sobre todo el papel que le ha dado la sociedad en este grave momento que vive Nicaragua. ¿A qué ente le corresponde entonces, Sandino, evitar que esa sectarización en el seno de la Iglesia Católica en Nicaragua se expanda, se propague? Bueno, es importante, como decía, es un pueblo muy religioso, profundamente religioso, ¿verdad? Y lo que estamos viendo son expresiones extremas a favor y en contra del papel de la Iglesia Católica en este momento crítico. Y creo que es muy importante ubicar el papel que le corresponde en este momento histórico. Así como en otros momentos históricos le tocó un papel de acompañar la revolución, o como una parte de la Iglesia Católica hizo una alianza con el presidente Daniel Ortega. Es decir, es muy importante entender que es muy importante que la Iglesia juegue el rol que le corresponde. Y si no lo juega, tiene que haber otros mecanismos que sean verdaderos mediadores y que en la neutralidad podamos encontrar una solución pacífica y dialogada a la crisis que vive Nicaragua. Una crisis que además de estos sectores de la Iglesia que no están desempeñando correctamente su papel, ¿qué otros sectores pudiera haber, incluso externos, Sandino? Bueno, ya hay un acompañamiento internacional, ya está presente la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ya está presente la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA. Ya sí, pero le quiero decir, en esta crisis, ¿qué otros sectores pudieran estar alentándola? Más allá de esa parte de la Iglesia disidente, por llamarla de alguna manera. Correcto. No, por supuesto que ahora Estados Unidos se ha montado en la crisis y quiere sacar la ventaja ideológica y política de la crisis. Y por supuesto que están alentando a que la salida de la crisis se vaya hacia la derechización, hacia el conservadurismo y hacia regresar a un modelo político, económico y social regresivo. Evidentemente, la administración Trump y todo lo que, aprovechando esta crisis, seguramente está generando todos los mecanismos para utilizar esta crisis para beneficio de los intereses de Estados Unidos y de la derecha continental. Sandino, muchísimas gracias por su participación en Es Noticia. Bueno, Rey, un abrazo. Un abrazo. Sandino Asturias nos acompañaba. Antes de cerrar este tema, le hago igualmente una invitación a que consulte el sitio digital de la agencia de noticias latinoamericana Prensa Latina. Vea este titular: obispos pierden credibilidad en Nicaragua. Muy a tono con lo que acabamos de someter a análisis con el invitado. La jerarquía católica de Nicaragua, si bien mantiene un peso importante en la sociedad, ha ido perdiendo credibilidad desde que se hizo evidente su parcialidad en el diálogo nacional entre el gobierno y sectores opositores, dice Alberto Corona. Los sucesos recientes en la ciudad de Diriamba, Carazo, reflejan cómo un sector de la población, también creyente y religioso, considera ofensivo que la mayoría de los hombres con sotanas se hayan decantado solo por una de las partes en conflicto. Para algunos analistas, el lamentable episodio vivido la víspera en esa ciudad es resultado del propio accionar de la jerarquía católica frente a una crisis en la que debió velar y mediar por todos, sin importar el credo político e ideológico que se profese. Lo puede encontrar en Prensa Latina, la agencia informativa latinoamericana. Vamos entonces a poner punto final a esta emisión de Es Noticia, también hablándoles de otro tema que ha sido noticia durante esta jornada. Finalizó este martes el rescate de los 12 niños y su monitor en una cueva inundada en Tailandia. Con esas imágenes
Nos vamos por hoy. Gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina.